Bueno, ya estamos aquí con Rafael Rojo, presidente y CEO de BRM Companies. ¿Cómo está usted? Hola, bien, Alexandra, gracias. Bueno, quiero hablar con usted sobre el tema de los costos de construcción. Es un tema que comenzamos a abordar durante esta semana, particularmente con lo que son las zonas de oportunidad. Lo hemos tocado también con los diferentes municipios, en la medida en que seguimos hablando de que no hay vivienda asequible, pero siguen aumentando los costos para construir una vivienda. Y yo creo que todas las partes necesitamos sentarnos a dialogar, de modo que podamos ver cómo se crea un plan de desarrollo que sea consono con las realidades globales que estamos viendo, lo que es la mano de obra, lo que tiene que ver con los materiales, pero quería hablar hoy con usted de lo que nos cuestan permisos gubernamentales. ¿Cuánto representa todo lo que hay que pagarle al gobierno para el desarrollo de una vivienda? Sí, pues qué bueno, Alexandra, que estás tocando el tema, porque el tema de la clase media y la vivienda para este sector es uno de los que más nos preocupa. Nuestra empresa ha construido en los últimos 20 años más de 1.500 viviendas de interés social, pero tristemente de esos 20 tengo que excluir los últimos 5 porque no hemos podido hacer una sola vivienda. Y es que no podemos lidiar con los costos que vienen importados. La mayoría de los materiales de construcción son importados. No hay mucho que podamos hacer, así que hay que enfocarnos con lo que podemos hacer, que es exactamente por donde va tu línea. El 30% del costo de una vivienda hoy en día son imposiciones gubernamentales. Tales como qué, para que nuestra audiencia, qué tipo de permisos, qué tipo de accesos hay que pagar para poder construir una vivienda en Puerto Rico. Mira, se acabó la nomenclatura, impact fees, aranceles, impuestos, arbitrios, patentes. Son distintas maneras que le ponen, desde el que se compra una propiedad, los sellos que hay que pagarle al Departamento de Hacienda para esa escritura. Luego, uno de los costos más importantes son los arbitrios de construcción, que son doblemente importantes porque se pagan por adelantado. El costo de la obra hay que pagar unos arbitrios. Ciertamente hay algunos alcaldes que hacen acuerdos de pago para suavizar y poder hacer el pago a través de la construcción del proyecto, pero se pagan como condición de obtención del permiso de construcción. Es el 5% por lo general. Algunos municipios cobran más, otros cobran menos. Algunos municipios encima imponen algunos impact fees. Carreteras, acueductos, lumas, todos tienen distintos costos de imposiciones gubernamentales, a pesar de, en el caso de las corporaciones públicas, la empresa privada construye toda la infraestructura, se la cede libre de costo a las corporaciones públicas, que luego entonces tienen un cliente a quien le van a cobrar. Así que todo ese costo de esa infraestructura la carga el sector privado y encima se pagan los impuestos, los aranceles, los impact fees y todas estas imposiciones que suman el 30%. Eso no incluye el costo del proceso alargado de los permisos, porque no es una tarifa como tal, sino que simplemente es que una propiedad que uno compra día 1 y tienes que esperar 2, 3 años en que te den todos los permisos, pues todo ese costo de cargar esa propiedad, los que le llamamos carrying cost, también inciden arriba de ese 30%. Así es que ahí es que tenemos que enfocarnos. Yo creo que lo que menciona es importante porque hay una queja. Yo creo que una queja colectiva de que no se está construyendo vivienda asequible, que lo que se está construyendo es vivienda de lujo. Y yo creo que también hay que ir a la médula de lo que es el problema. ¿Cómo uno le saca dinero a la construcción de viviendas? Si de por sí, si tienes una vivienda asequible, tienes que venderla a un precio reducido y ya le estás pagando 30% de ese costo al Estado, sin contar con que estés 3 años para conseguir los permisos y tienes que absorber eso con la liquidez que requiere. Pero más allá de eso, han habido conversaciones directas de lo que es el sector del desarrollo con el gobierno para poder consolidar estos números y decir, mira, en la medida en que nosotros terminamos la vivienda, ustedes pueden cobrar CRIM. Por ejemplo, el municipio de San Juan eliminó los arbitrios de construcción en una movida que yo apostaría a que va de alguna forma a catapultar el desarrollo de vivienda, lo que le va a permitir a ellos cobrar más a mediano y largo plazo en lo que es recaudación de ingresos municipales. Pero no veo esa misma visión de mediano y largo plazo en otras agencias y creo que estamos en un momento crucial porque por un lado, y ahorita lo vamos a hablar con el secretario de Desarrollo Económico, se apuesta al reshoring, a traer esta manufactura aquí, pero los vamos a traer y para que vivan ¿dónde? Sí, mira, hay varios temas. ¿Dónde empezamos, Rafa? ¿Por dónde empezamos? Hay varios temas importantes y todos los que has dicho. Uno que quiero atender, porque, y yo sé que tú no lo dices como crítica, pero se critica mucho que la industria se va a atender al segmento de clase alta. Eso es una realidad de mercado con la que tenemos que lidiar y eso no es malo para la clase media y clase baja y te voy a explicar por qué.
Cuando los costos suben de cualquier producto, tú tienes que poder tener un margen adecuado sobre ese costo. Y cuando esa es la realidad, lo natural es que si la industria encuentra mercado en los segmentos más altos, se va a ir a atender esos mercados, porque los otros simplemente los números no dan. Porque es importante que haya ese tipo de vivienda. El que compra casas de 600, 700, $1 millón no es una persona que es un first time home buyer. Típicamente esa persona vive en una casa de 500 o 600. Puerto Rico tenemos un problema de vivienda envejecida. Más del 70% de nuestra vivienda tiene más de 40 años. Mucha no es apetecible para el mercado. Cuando tú creas una comunidad nueva, con los costos nuevos, los reglamentos nuevos, los códigos nuevos, va a ser más costosa. Puedes llegarle a ese bolsillo que puede pagar ese precio, pero esa persona te soltó una casa, probablemente el que te compró una casa de 700, $1 millón, viene de una de 500 o de 400, y el que te compró la de 500 probablemente soltó una de 300. Cuando tú no tienes construcción de vivienda nueva, tú estás estancando el mercado, estás impidiendo que esa cadena se dé, y eso es lo que estamos viviendo de una industria que producía del 2010 para atrás, producía de 10 a 15 mil unidades nuevas todos los años. En los últimos 5 años no promediamos más de 1000 unidades. O sea, es muy poco lo que se está haciendo. El otro día los números aquí con Carlos Fontán. Correcto. Y sin duda alguna es algo sobre lo que hay que trabajar. Rafael, gracias por estar con nosotros. Esperamos que en otro momento podamos ir de una manera más granular en estos detalles y más allá del diagnóstico poder movernos a cuáles son las posibles soluciones. Con gusto. Un placer tener.